Gloria a Dios. Él nos va a contar su testimonio. Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta noche. En primer lugar, quiero que sepan que no es una casualidad que yo me encuentre acá en esta noche. Es porque el Señor me trajo acá, porque sabía que también ustedes estarían acá esta noche, escuchando lo que ha hecho con mi vida. Y espero que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nuestros corazones y podamos entender que fuera de Dios no existe una paz ni una salvación correcta. Solo Dios es el que salva y solo Él da una paz en el corazón. En primer lugar, quiero empezar contándoles de que vengo de una familia humilde, pobre. Tenía yo 14 años cuando no teníamos absolutamente nada, ni siquiera a Dios, porque venimos de una religión pues que hacemos lo del mundo, pero también estamos todo lo que el mundo nos dice y lo que intentamos seguir a Dios, pero no podíamos seguir a Dios porque hacíamos también todo lo que el mundo nos ofrece. Pero entendí que el Señor una vez dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podemos servir a dos amos al mismo tiempo. Solamente podemos servir a uno, y es Cristo Jesús quien salva. Pues como les digo, tenía yo 14 años cuando le digo a mi papá: papá, yo quiero sacarlos adelante. Y le digo: quiero irme para Estados Unidos. Pues mi papá me dice: hijo, está bien, pero está muy pequeño. Yo le digo: yo quiero sacarlos adelante. Pues se decide que yo me voy. Yo me voy para Estados Unidos. Y llegando, bendito Dios, Dios me concede llegar allá. No teníamos ni casa donde vivir. Pues Dios me concede llegar a Estados Unidos. Y pues estábamos todos felices. Llegué con el esposo de mi tía, que él me recibió, y otra persona de la aldea donde yo vivo me dio el dinero. Pues como les cuento, llegué a Estados Unidos y todo era normal. Viviendo yo con el esposo de mi tía. Estando yo viviendo con el esposo de mi tía, él me consigue un trabajo. Pues Dios empezó a bendecirme en grandemente. Empecé a trabajar y a trabajar. Pasó el tiempo, pasaron 8, 9, 10 meses. Llegó un año y a mí no me gustaba. Empezó a no gustarme que tenía que hacerle caso al esposo de mi tía. Y hubo un día que le dije: tío, yo me voy a mover de apartamento
porque ya quiero dependerme solo. Pues la dependición solo estaba bien, pero lo que no sabía era que el enemigo me tenía tendida una trampa. El enemigo quería que yo me fuera de allí para meterme a los vicios. Pues me fui de allí, me mudé de departamento y empecé a conocer amigos, muchas amistades. Recuerdo que todos me apoyaban, me decían: vamos a jugar pelota, vamos aquí, vamos allá. Como al año de estar solo, el diablo me atacó grandemente con vicios, porque los amigos empezaron a invitarme a las barras, a los bares. Y si a mí se me fue yendo el miedo de vivir en Estados Unidos. Recuerdo, yo iba a las barras, trabajaba de día, y a las 9, 10 de la noche yo me iba para la barra a tomar. Pues empecé solamente con el trago, con la cerveza. Mi papá y mi mamá no sabían lo que yo hacía. Yo trataba la manera de que ellos no echaran de ver, Jamás pasaba por la cabeza de ellos lo que yo hacía, porque yo siempre, el Señor me bendició desde que llegué allá. Pues empecé a tener un buen trabajo y todo, y cada 15, cada 20 días tenían su dinero. Le dije a mi papá: quiero que compren una casa. Compraron una casita pequeña para empezar, y yo me sentía feliz por todo eso. Pero dentro de mi corazón había una amargura tremenda, que no podía dejar el vicio de tomar. Pasa el tiempo, y conozco más amigos. Y por medio de esos amigos ya no era solo alcohol, sino que empecé a consumir cocaína, marihuana. Y yo sentía que me estaba destruyendo yo mismo. Salía del trabajo a las 8, 9 de la noche. Me iba a la barra y conseguía la cocaína yo mismo. Me iba al apartamento y la empezaba yo a consumir yo mismo. Solo, sin paz. Siempre le llamaba a mis papás cada noche. Y yo me sentía frustrado a un vicio, a muchos vicios. Pero ellos no sabían lo que yo hacía, porque ellos tenían su dinero mensual cada 15, 20 días. El Señor me bendecía, pero yo no entendía con qué propósito, para que yo cambiara. Pero yo no entendía. Entre más pasaron los años, 4 años de estar allá, retomé un trabajo buenísimo, y Dios siempre estaba allí bendiciéndome en medio de todo el vicio que yo tenía. Pero yo me sentía el rey del mundo, porque cuando yo tomaba y salía a algún lugar, cualquier mujer que se me quedaba viendo, había una voz en la mente que me decía: esa mujer tiene que ser tuya.
Acomodé el lugar, tiene que ser tuya. Háblale. Yo no había necesidad de hablarle a esas mujeres. Ellas llegaban donde yo estaba y me decían: ¿cómo eres de guapo? Y yo me sentía más grande todavía. Consumía más la cocaína yo cuando me sentía así. Pasaba por una, otra y otra mujer y yo me sentía más grande todavía. Pero me estaba consumiendo yo mismo en el pecado, consumiendo mi cuerpo. Recuerdo que en medio de las borracheras y de la cocaína y de la marihuana, yo me ponía a ver pornografía. Pues yo decía: esto voy a hacer con esta mujer y con esta otra mujer. Iba a muchos lugares. Tenía mujer en Nueva York, Filadelfia, Trenton, New Jersey. A todo lugar que iba yo tenía una mujer. Y esa voz seguía diciéndome eso mismo. Llegó una vez que ya tenía yo 5 años de estar allá. Cuando yo estaba tomando y empecé a usar otra vez ese día, a meterme por la nariz cocaína, a fumar marihuana con unos amigos. De tanta cocaína y cerveza que tomé, se me cegó la mente. Como a eso de las 4 de la mañana, yo no me acuerdo lo que pasó, solo me acuerdo eran las 4 de la mañana cuando yo ya no podía meterme más cosas en la nariz, ni más cerveza por mi boca. Cuando yo me loqueo y empiezo a pelear con un amigo, me acuerdo, y nos peleamos bien feo. Él me golpeó la cara, yo le golpeé, y yo le pegué y lo tiré como a un charco de agua que había. Y yo huí, me fui corriendo. Lo único que me acuerdo es que me metí a una montaña grande en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y me metí a esa montaña, a caminar y a caminar. Cuando caí, me cansé y quedé tirado, ya de ahí ya no me acuerdo. Desperté, me acuerdo que desperté. A lo cansado, ya me había pasado eso. Me había pasado el efecto del alcohol y de la droga. Yo me recuerdo y digo: Dios mío, ¿en dónde estoy? Volteo a ver de lado a lado. Solo miraba árboles y estaba lloviendo, la lluvia cayendo sobre mí. Y yo solo veía árboles alrededor mío. Yo digo: ¿para dónde agarro, Dios? Ayúdame, sácame de acá. No quiero estar acá, Señor, le digo. Y empiezo a caminar para un lado, a caminar y a caminar. Y no hallaba yo el camino, no hallaba yo la carretera, cuando solo me encontré con un gran lago que estaba como a 100 metros de largo. Para allá seguían árboles otra vez. Yo me tiro a ese lago, no sabiendo qué animales podían haber ahí. En medio de todo me tiré el lago y lo crucé al otro lado. Llegué al otro lado del lago y seguí caminando. Como a las 5 de la mañana yo salí a la calle, vi las luces, salí a la calle. Solo vi las luces y yo caí tirado, desmayado. Recuerdo que yo no sentía. Llegó un carro a la par mía y yo no sabía quiénes eran. Estaba yo tirado en la orilla de la ruta.
Me recogieron, me montaron al carro y me llevaron al hospital. Yo recuerdo como eso de las 3 de la tarde otro día, con mangueras en todo mi cuerpo. Le llamo al doctor y me dice, hijo, ¿estás bien? Yo le digo, sí, estoy bien. Me dice, how you feeling? ¿Cómo te sientes? Yo le digo, me siento bien, ¿qué pasó conmigo? Me dice, tú has tenido una sobredosis de cocaína y de alcohol, hijo, de obras de Dios no te has muerto, me dice. ¿Y quiénes me recogieron? Le digo yo. Me dice, te recogieron unos straight trooper que tú atiendes en el trabajo, le das, tú le sirves comida en el trabajo, ellos te recogieron. Straight trooper es una clase de policía allá. Ellos se encontraron conmigo en el camino y me recogieron. Luego a las 5 de la tarde me dieron de alta. Me llegó a traer el esposo de mi tía con el que yo vivía antes, me llegó a recoger al hospital y me dice, yo por eso no quería que te fueras de mi lado, porque mira cómo estás tirado, estás en desgracia, me dice. Luego yo me recapacito y digo, Dios mío, ilumíname la mente, ¿qué yo puedo hacer? Yo digo, cámbiame de lugar si tú quieres, Dios, para poder yo cambiar como la vida que llevo. Otro día llegué, me dieron de alta a las 5, a las 7 de la noche llegué a mi casa. Me acosté a dormir. Otro día yo tenía que trabajar. No fui al trabajo por vergüenza, porque mi patrón ya sabía lo que había pasado conmigo. El otro día yo tampoco llegué a trabajar. Al tercer día el patrón me llamó y me dice, Marvin, ¿por qué no vienes al trabajo? ¿Qué te pasa? Me dice, yo no te voy a correr por lo que te pasó. Yo le digo, está bien, mi patrón se llamaba Jimmy. Yo le digo, está bien, Jimmy, yo llego mañana al trabajo. Llegué al trabajo y el patrón con lágrimas en sus ojos me miró y me dijo, Marvin, I know what are you doing. Yo sé lo que tú estás haciendo. Y yo sé que tuviste una sobredosis de cocaína, de alcohol. Me dice, I'm not gonna fire you, Marvin. Yo no te voy a correr a ti del trabajo, pero sí te voy a mover del lugar, me dice. Y yo le había pedido eso al Señor, se me vino a la mente. Me dice, te tienes que mover, porque tú no puedes seguir así acá. Yo dije, por fin voy a cambiar, Dios. Y me muevo de ahí y me voy a otro lugar, donde el patrón mío tenía otro restaurante. Llego allá, me mudé y llegué allá. Pasaron 2 meses. Por esos 2 meses yo no consumí nada. Pero yo volví a ver a las mujeres. Y la misma voz me decía lo mismo. Después de esos 2 meses empecé a hacer lo mismo. A meterme con una mujer y otra. Empecé a volver al alcohol, a la droga. Estaba consumiéndome otra vez. Pasaron 9 meses en ese trabajo y yo ya no aguantaba otra vez. Solo que lo hacía con discreción para que el patrón no se enterara de lo que yo hacía. Cuando pasó eso, yo le digo a mi papá, papá, yo voy a irme para Guatemala.
Mi papá me dice, tienes derecho, hijo, vente. Pues yo ya me sentía bien. Yo quería dejar el vicio ese. Tenía dinero en el banco. Tenía carro acá en Guatemala, tenía mi casa. Le habíamos construido casa a mi papá. Yo dije, ¿qué es lo que me hace falta? Nada. Solo tengo que irme para Guatemala y cambiar allá. Allá no hay cocaína. Hay alcohol, pero yo no lo voy a tomar. Se cumplieron 6 años que yo estaba en Estados Unidos. Pues resulta y que le digo a mi papá, yo me voy a ir. Y me dice, está bien, tú vente, hijo. Tal día caigo en el aeropuerto, papá, le digo yo, contento, ellos también. Yo me vine de allá, frustrado que yo iba a dejar todos los vicios. Me vine, bajé en el aeropuerto, abracé a mis papás con aquella alegría, llegué a mi casa. Para no tardar más, pasó un mes en mi casa. Y empecé de nuevo a salir. Yo a Guatemala no lo conocía mucho porque me fui de 14 años. Yo no tenía dinero cuando estaba pequeño para salir. Pero hoy, cuando regresé yo de Estados Unidos, yo traía dinero. Empecé a salir solo, en mi carro. Yo me creía el rey del universo, como les digo. Empecé a conocer amigos de nuevo aquí en Guatemala. Pasaron 2 meses. Pasaron 2 meses en Guatemala. Recuerdo que esa noche unos amigos me invitaron a salir. Yo les dije, está bien, salgamos. ¿A dónde vamos a ir? Les digo yo. Ellos me dicen, es una sorpresa. Diviértete, me dicen, tú acabas de venir de Estados Unidos, has trabajado mucho, diviértete. Recuerdo que fui a Chiquimula y ellos me llevaron a un bar. Y yo pasé por ese bar, entré adentro. Y para adelantarme de nuevo, volví al alcoholismo. Empecé a consumir alcohol de nuevo. Y yo me dije en mi mente, alcohol no es demasiado malo, pues que tome aquí en Guatemala. Pero lo bueno que aquí no hay droga. Aquí no existe la cocaína, yo dije. Pues me acuerdo que me emborraché ese día. Llegué a las 4 de la mañana a casa. Me acosté a dormir. Mis papás se dieron cuenta que yo llegué tomado, pero no me dijeron nada. Al otro día me volvieron a llamar los amigos. De nuevo yo empecé a tomar ese día y llegué borracho a mi casa. Recuerdo que me dijo mi papá y mi mamá, hijo, no quiero que tomes, eso está malo, no tomes. Yo le dije, sí papá, ya no voy a tomar. Eran mentiras. Al otro día yo seguí a tomar. Volví al alcohol. Pasaron los meses y yo seguía tomando. Recuerdo una vez llegué a las 2 de la mañana a casa y no quise llegar borracho a la casa de mi papá, sino que yo me fui para mi casa. Allá llegó mi mamá a buscarme y me dijo, llorando, me dijo, hijo, ya no, nos vas a matar, me dijo, nos vas a matar. Tanto estás tomando, hijo. Por el momento llegaron 3 meses, yo no probé. No había probado la droga aquí en Guatemala, no sabía que existía. Ese día le dije a mi mamá, no se preocupen, le dije en medio de la borrachera, yo ya me voy a ir para Estados Unidos otra vez
y se quedarán en paz. Resulta que a los 4 meses yo decido irme de nuevo a Estados Unidos. El Señor siempre estaba conmigo a pesar de como yo era. Pues su palabra dice: yo amo al pecador, pero no sus pecados. Me fui para Estados Unidos de nuevo. Llegué allá. El patrón me estaba llamando y me dice: qué bueno que viniste, pues te necesitaba acá en el trabajo. Pasaron 4 meses y yo empecé a tomar de nuevo y a mujerear, con decirles así. Pero resulta que en esos 4 meses yo había conocido una persona aquí en Guatemala que me había caído bien. Y resulta que yo le llamo a esa persona y le digo que fuera mi novia desde Estados Unidos. Pues hablando por teléfono, les llamé a los papás, hablé con los papás de ella y todo. Me dieron permiso de hablar con ella. Yo estaba contento, feliz. Llegué a un grado que me enamoré tanto de ella por teléfono que ya yo no quería ver a otra mujer. Pero al año, a los 2 años de ser novio de ella, volvió el enemigo a atacarme con el alcohol, con las mujeres en Estados Unidos, con la droga. Volví a caer en todo eso, de las drogas y el alcohol. Pasé 1 año perdido en Estados Unidos. Recuerdo, tenía 2 años de estar allá. El otro año lo pasé perdidamente, engañando a mi novia, tomando, metiéndome cocaína, y ustedes saben, como les contaba. Resulta que decido venirme a Guatemala en esos 3 años de nuevo. Según yo, a casarme, a hacer un hogar. Hacer un hogar con esa persona. Pero yo no sabía lo que el enemigo me tenía preparado acá en Guatemala. Yo regreso a Guatemala, pues a los 8 días de estar aquí, yo decido tener una relación con mi novia y decidimos los dos juntarnos y hacer un hogar. Pasaron 4 o 5 meses y nosotros felices, porque a los 3 meses de estar juntos, nos da la noticia al doctor de que ella estaba embarazada. Dios me había enviado un regalo muy hermoso y especial para mí. Pero pasaron los días y los meses y yo seguí tomando. Y volví a caer en la droga aquí en Guatemala. El segundo viaje que yo vine, volví a conocer yo la droga en Guatemala. Mi mujer no sabía que yo me drogaba. Mis papás no sabían que yo me drogaba. Solo lo sabía yo. Pero a Dios no, yo no lo podía mentir a Dios. Él sabía lo que yo hacía. Recuerdo una vez estaba tomando con unos amigos y de tanta droga que habíamos consumido, le llamé a mi papá y le digo a mi amigo: ¿quieres que le haga una broma a mi papá para que veas que soy hombre? Me dice mi amigo: hazle la broma, queremos reírnos. Yo le llamo a mi papá diciéndole que me querían asesinar. Y eran mentiras.
Mi papá llega afligido y tomó una pasola que había, y llega afligido despacio con las luces apagadas, y yo le digo a mi amigo, mira, ya viene mi papá. Mi papá llega, hijo, ¿quién te quiere matar? Me dice, nadie, papá, le digo yo. Mi papá se echa a llorar y me dice, no sigas así, hijo. Por favor, no nos hagas esto. Yo le digo a mi papá, no me diga así. Y mi papá me dice, nos vamos para la casa. Yo le digo, no. Yo me voy a llevar el carro manejando en las condiciones que yo estaba. Recuerdo, nos fuimos, sin más tomamos un abismo a llegar a la casa. Y yo riéndome. Pero a mí el enemigo me quería matar desde Estados Unidos, porque sabía que yo aquí en Guatemala iba a conocer lo que era Cristo realmente y lo que era la verdad. Aquí en Guatemala yo iba a conocer quien me había dado la vida, quien conocía todo lo que yo hacía, y el único que da salvación. Recuerdo, llegué a la casa, le digo a mi ex esposa, vete a dormir, yo iré donde mis papás. Ella me hace caso, se va a dormir. Yo había dejado el carro en primera, pero no le había puesto el freno de mano, recuerdo. Llegué, me subí al carro, puse el carro en neutro, y el carro se empezó a ir para atrás y para atrás, y no lo había encendido, y empezó a llevarme atrás. Recuerdo que si una puerta que está ahí en mi casa no arranca la puerta del carro, me hubiera aplastado las llantas por encima. Hasta ahí hubiera llegado mi vida. Y lo más triste, que yo me hubiera ido sin Dios. Me hubiera ido a un lugar de tormento para toda mi eternidad. ¿Ven la importancia del desafío? Esta es la importancia del desafío de lo que hacemos día a día, trabajar en la obra del Señor. Amén. Me río porque los doctores dijeron que yo no iba a mover absolutamente nada. Me iba a quedar en estado de vegetal. Y miren mi canilla cómo me tiembla y mi mano. Pues estando en mi casa, se acercaba un año que yo regresaba de Estados Unidos. Había un hermano que siempre le hablaba a mi papá y está aquí presente, hermano Alfredo. Eran 4 años que hermano Alfredo le hablaba a mi papá, que allí donde estaba, que no había salvación. La vida que llevábamos no había salvación. Mi papá seguía allí en lo mismo y en lo mismo. Después el hermano presente decidió empezar a llegar a mi casa, a hablarme a mí de la palabra de Dios. A mí me gustaba, hermanos.
El Señor me estaba llamando. Me gustaba y yo le escuchaba al hermano y le decía, es cierto, esto que hacemos está mal. Está demasiado mal lo que hacemos. El hermano se iba de la casa y yo corría donde mi papá y le decía, papá, deberíamos de cambiar. ¿Usted cree, papá, que acá donde estamos cambiaremos? Mi papá me decía, sí. Aquí donde estamos bien, hijo. Yo le dije a mi papá, yo quiero cambiar, papá, yo no quiero tomar ya. Ya no quiero usar droga. Ellos ya se habían dado cuenta que yo me usaba droga entonces. Pero mi papá me dijo, no hijo, aquí estamos bien. Pues yo le prometí al Señor, Señor, yo voy a cambiar, porque tú me vas a cambiar, Señor, le dije yo. Recuerdo llegué un día a la casa, faltaban como 20 días para que yo cumpliera años. Iba a cumplir 25 años. Yo llegué a mi casa que el hermano Alfredo me había estado hablando de la palabra de Dios. Y llegué yo tan emocionado a la casa de mi papá que no me recuerdo cuando le dije, papá, discúlpeme, pero usted no va a dar cuentas por mí en el último día. Yo necesito cambiar y yo voy a hacer un culto en mi casa. Mi papá se levantó enojado y me dijo, no hijo, tú no vas a hacer eso porque aquí estamos bien. Yo le digo, está bien papá, seguiré donde usted está. Faltando 10 días yo, aquella emoción que mi cumpleaños se acercaba. Tenía 5 meses de no probar el alcohol. Pero cuando cada día que mi cumpleaños se acercaba, yo decía en mi mente, no voy a tomar mucho, pero sí voy a tener alcohol en mi cumpleaños. Perdóname, Señor, le decía yo, pero yo voy a tener alcohol en mi cumpleaños y va a ser rápido y después, aunque mi papá no quiera, yo voy a aceptarte en mi corazón. Pero mi papá ya estaba entendiendo. Mi papá entendía que ahí donde estábamos no estábamos bien. El Señor también lo estaba llamando a él, hermanos. Y nos estaba llamando a todos, a toda la familia. Resulta que 4 días para mi cumpleaños, yo muy emocionado, ordené carne, ordené bebidas, sodas, no había comprado alcohol. Y invité a mucha gente. Se llegó el 6 de agosto. Recordé yo ese día emocionado que el 7 de agosto era mi cumpleaños. Y yo dije, lo levantamos temprano. Yo dije, voy a ir a hacer la comida. Y después yo voy a quitarme el pelo y todo. Y traigo un par de bebidas para mis amigos y todo. Pero yo no sabía lo que me iba a pasar ese día, el 6 de agosto del año pasado. Le digo a mi ex mujer, ve a bañarte, yo iré a la milpa a cortar unos elotes para un primo. Eran como las 8:30 de la mañana, temprano. Corrí a la milpa que estaba como de aquí a 10 metros de distancia. Cortando elotes yo
para mi primo. Me dispararon en el cuello 2 disparos. Yo caí tirado en la milpa. Y yo me estaba muriendo ese 6 de agosto. Me estaba muriendo. Veía yo tinieblas. Veía oscuridad. Y yo sentía que ya no respiraba más. Pasaron 15 minutos y yo había tirado como 2 litros de sangre de acá de mi cuello. Se acercaron mucha gente. Le digo a mi hermana, ella fue la primera que llegó, y le digo: quítate la camisa, ponémela aquí, que ya no me salga sangre. Lo increíble era de que yo estaba hablando. Yo estaba hablando y con tanta sangre que yo había perdido. Y la parte donde me molestó el disparo era para yo quedar inmóvil para toda mi vida. Pero la última palabra la tiene Cristo. Pasó media hora yo tirado ahí. Mis primeras palabras fueron, no sé de dónde salieron esas palabras, pero yo le dije al Señor: perdónalo. Perdónalo, Señor, porque no sabía lo que hacía. Quien me disparó no sabía lo que hacía, perdónalo. Y grité a mi tío, gritando, le dije: si me van a sacar, sáquenme de inmediato, porque yo no voy a aguantar a llegar ni a la ermita, le dije. Pero yo no me había dado cuenta, hermanos, que Dios ya había puesto su mano en mi vida, en mi cuerpo, para que yo no muriera. Así como Él había vencido en la cruz del Calvario, así había vencido la muerte ahí en ese momento conmigo. Me llevaron, para alargarlo, me llevaron. Llegamos a Chiquimula. Yo no creía que estaba vivo. No creía yo que estaba vivo. El doctor Santos, acá en Esquipulas, en el hospitalito me atendió y dijo: no, él no va a aguantar a llegar a la capital. Le dijo a mi papá: lo siento mucho, a todos los que estaban ahí, él no aguanta llegar a la capital. Está demasiado grave. Yo le digo: doctor, yo sí voy a aguantar, le digo yo. En ambulancia no va a aguantar, dijo el doctor. Medio dijo él: si se lo llevan en una avioneta inmediatamente, él pueda llegar. Una persona, familia de mi ex esposa, escuchó eso y le dijo al doctor: llame a la avioneta, le dijo, él tiene que irse de inmediato para Guatemala. Pues de inmediatamente contactó la avioneta. Otra persona ahí pagó el vuelo para la avioneta, para el aeropuerto, para la capital, porque mi papá no tenía dinero ahí en la mano. Él pagó con su tarjeta y me trasladaron a la capital inmediatamente. Pero el sistema, que no había nadie en quien se fuera conmigo en la avioneta, pero todo estaba planeado por Dios. Porque en ese momento llegó el hermano pastor aquí presente y le dijo a mi papá: ¿en qué puedo servirle? Mi papá le dijo: nadie se quiere ir con mi hijo en la avioneta, y yo nunca he viajado en avión.
El hermano pastor, escuché yo que dijo, yo tampoco he viajado, pero yo me voy con él. No tenga pena, yo me voy con él, le dice. Pues nos fuimos. En el camino yo le preguntaba al hermano, ya vamos a llegar. Él me decía, pronto, ya vamos a llegar. Aquellos últimos alientos de desesperación. Llegamos al aeropuerto y llegamos al hospital. Los doctores que me atendieron, el nombre de un doctor es doctor Guerra, el otro el doctor Cortés. Hermanos, esto era para que yo perdiera hasta la memoria, yo me acuerdo de todo. Por la gracia de nuestro Señor. Me atendieron ese día como a las 5 de la tarde allá en el Hospital Jordán. El doctor, no sé qué les dijo a mi familia. Lo único que Dios sabía que iba a morir, yo decía, yo voy a morir. Dios mío, yo voy a morir. Creo que fue esa misma noche, en la madrugada, que el doctor habló con mi familia y le dijo que yo no iba a poder vivir, que yo iba a morir, que si no salía del intensivo, yo iba a fallecer ahí. Llegó el segundo día y el hermano pastor llegó donde yo estaba y me dijo, hijo, todo está pasando por un propósito y lo que vale más es su alma, me dijo. Me dijo, usted quiere llegar a los pies de Cristo en este momento. Yo me acordaba de todas las palabras que el hermano Alfredo me decía. Y yo le dije al hermano, ¿es verdad que yo voy a morir? El hermano pastor me dijo, está en las manos de Dios, hijo. No en las manos de nadie, me dijo. Yo le dije, yo sí quiero aceptar al Señor en este momento. Pues el hermano oró por mí y yo hice la oración para que Cristo entrara a mi corazón. Y yo empecé a sentir paz ese día. Acérquelo más. Empecé a sentir paz ese día, el segundo día de estar en el hospital. Pero era Dios quien tenía el control. Los doctores dijeron, no podemos hacer más nada. Le dijeron a mi familia, a mí no me contaban, porque me afligía. Les dijeron a mis papás, él va a morir. No podemos hacer nada. Para alargarlo, llegó el tercer día. Se llegaron las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Yo sentía morirme, fiebre, me hinché todo. Pesaba como 250 libras por la hinchadura que yo tenía de lo de la bala. Los doctores llamaron a mi familia diciendo que yo me estaba muriendo ese tercer día, que ya no podía yo más. Me metieron un catéter directo del pecho al corazón para ponerme medicina, porque mis venas ya no resistían tanta medicina, porque ya no me hallaban venas de la hinchadura. Se llegaron las 4 de la tarde, 5 de la tarde, yo me estaba muriendo. Cuando yo le dije al doctor, estaban los doctores a la par mía y el enfermero, yo le digo, quiero despedirme de mis papás, yo voy a morir. Pero yo ya sentí aquella paz que yo iba a morir, pero iba a ir con Cristo. Ya no. Ya yo no sentía como cuando me cayó la bala ese 6 de agosto, que miraba tinieblas y me asusté que iba a morir. Yo ya no estaba asustado ese día, que iba a morir. Llegaron mis papás y me empecé a despedir de ellos. Las palabras mías hacia él fueron,
No se preocupen, yo voy a morir, pero miren, mi hermanito se parece mucho a mí. Les va a quedar otro Marvin, les dije yo. Los doctores sacaron a mi papá y a mi mamá deprisa, y el hermano pastor también lo sacaron de ahí ese día, porque yo estaba muriendo. Al último se quedó el enfermero solo conmigo, porque ya me habían dado por muerto, porque yo iba a morir en ese momento. Yo le decía al enfermero: por favor, enfermero, enséñeme la máquina del corazón, yo me voy a morir. De primero estaba de frente, yo podía ver la máquina, y él después la había movido del lugar para que yo no viera que estaba muriendo. Yo le dije al enfermero: hágame el último favor, enséñeme la máquina, porque quiero darme cuenta que en verdad estoy muriendo. El enfermero se me quedó viendo con el rostro apagado y no me dijo: te vas a morir, sino que me dijo: no te puedo enseñar la máquina. Hasta ese momento llegó, y llegó la muerte por mí, pero yo no sabía que el Señor ahí estaba también conmigo. El Señor dejó que yo muriera, hermanos, ese día por 4 horas. Muerto. Mi papá ya estaba consiguiendo hasta caja. Estaba pensando hasta en comprar caja y todo ya. Lo único que me acuerdo que me dijo eso el enfermero, y yo caí muerto. Pero al mismo instante yo abrí mis ojos, y sorprendido yo no vi al enfermero, sino que yo me vi tirado, hermanos, en un redondel, como ven acá, redondo, pero era todo blanco, y yo así agachado. Empecé a ver a la vuelta con mis ojos, y yo solo veía todo blanco. Yo dije: ¿qué me pasó? Pero dentro de mí ya no sentía dolor, yo sentía paz. Y se me vino a la mente: yo me estoy muerto. Dije yo: Dios mío, estoy en la presencia tuya. Aquí es donde uno viene cuando va a entrar a la gloria. Y empecé yo a ver para arriba unas gradas, hermanos, que no se me van de la mente. Empecé a ver unas gradas, y al final de las gradas vi una puerta blanca, como un pasillo blanco, que no estoy equivocado, pero de allí para adentro, hermanos, ahí para adentro es donde el Señor dice que hay calles de oro y mares de cristal. Ahí estaba la gloria, hermanos, pero yo todavía no había entrado ahí. Viendo yo las gradas para arriba otra vez, salió un personaje blanco de ese lugar, con sandalias. Empecé a verle de los pies para arriba. Cuando yo iba a verle el pecho para arriba, escuché una voz fuerte que me dijo: todavía no. Y abrí los ojos yo otra vez, y yo despierto, hermanos, otra vez en el hospital. Pero hubiera sido como que yo hubiera cerrado mis ojos por 1 minuto nomás. El hermano pastor estaba frente a yo, y el enfermero me estaban sobando. Y yo les digo: ¿estoy vivo o estoy muerto? El hermano pastor me dice: ¿está vivo? Yo le digo: yo vi a Dios. Yo vi a Dios. Y él me dijo que todavía no. ¿Qué es eso? El hermano me dijo que todavía no le toca, hermano, me dijo él. Todavía no se va a morir, está en las manos de Dios. Entonces yo le dije al hermano: ¿qué pasó? ¿Por qué yo cerré los ojos y los volví a abrir ahorita?
Me dijo, hermano, no los abrió ahorita. Usted estuvo casi 5 horas muerto, me dijo. Yo no podía creer que yo había vuelto a la vida otra vez. Sí, recuerdo, hermanos, que recordé y cuando llegó el doctor, lo primero que le dije fue, doctor, tengo hambre. Y el doctor se asombró y dijo, pero si estabas para morirte y hoy quieres comer. Te habías muerto y hoy tienes hambre. ¿Qué es lo que pasa contigo, muchacho? Me dice. Y yo riéndome le digo, solo tráigame de comer, le digo yo. Me llevaron gelatina y comí. Desde ese día, hermanos, Dios empezó a manifestarse, y empezó a transformarse en nuestras vidas. Al 4.º día, Dios rompió cadenas en ese hospital porque mi papá y mi mamá aceptaron a Cristo. Recuerdo que el hermano pastor, mi mamá y mi papá sabía andar un látigo aquí en la mano, que le dolía el brazo. Y llegaron al intensivo donde yo estaba. Y lo primero que me dice el hermano pastor es, hijo, le tenemos 2 buenas noticias. Yo les digo, yo ya sé, hermano. El hermano pastor y mi papá me dicen, ¿qué sabes, hijo? Una de las noticias es que ustedes aceptaron a Dios anoche, por la madrugada, porque sus rostros están cambiados, les dije yo. Nadie me había dicho a mí, hermanos, era el Espíritu Santo que a mí me había dicho, vele sus rostros, cómo han cambiado tus papás. Ellos eran nuevas personas. Al 5.º día el doctor decidió sacarme del intensivo, después que solo pasaba diciendo que yo me iba a morir. Dijo, este muchacho ya no se muere. Ya no se muere. Salió del intensivo, ya no se muere. Amén. Pues empezaron los procesos, ¿verdad? 2 meses. Salí yo del hospital, me vine para acá, para Esquipulas, donde una persona que me dio apoyo mucho, me tuvo ahí 2 meses en la casa de él. Pero esa vez yo dije, acá acabó el sufrimiento. No, seguí sufriendo, hermanos. Incluso hubo un hermano que en medio de una oración me dio una palabra profética que me dijo, al que haya más débil el enemigo lo va a botar. Mi ex esposa había aceptado al Señor y me dijo el hermano, ¿sabes qué? Tu esposa no te va a durar, me dijo, se te va a ir porque no va a resistir todo lo que ha pasado. Pues no la culpo y no tengo rencor con ella, pues se portó muy buena conmigo cuando estuvo conmigo. Pues cabal, a los 3 meses esa palabra profética dio a la verdad, porque cuando Dios profetiza algo, no miente, hermanos. Ella se fue a los 3 meses de estar yo enfermo, se fue y se llevó a la niña y todo, a mi hija. Tengo 6 meses de no verla, pero como les digo, yo no guardo rencor con nadie, ni con ella, ni con quien me disparó, ni con ninguno, porque Dios transformó mi vida, hermanos. Un día me la encontré en el hospital que estaba con mi hija, y entré yo al hospital y estaba ella con la mamá y mi hija. Llegó la mamá y me llegó a enseñar la niña y yo le digo, dígale a ella que entre, que yo no tengo ningún rencor con nadie. Entró adentro, hablamos como personas, como amigos y todo, y nadie se hizo caras, ni yo ni ella.
he seguido luchando, hermano. Me han salido úlceras. Tengo 7 operaciones en mi cuerpo por ahorita. 7 operaciones que mi cuerpo ha soportado porque Jesús está aquí conmigo. Bueno, hermanos, quiero volver a repetir que esta noche no es una casualidad que estemos todos aquí. El Señor sabe lo que va a hacer de cada uno de nosotros cuando estamos en el vientre de nuestras mamás. Somos nosotros, hermanos, quienes nos descarriamos de los caminos de Dios. Y les digo, hermanos, vean las circunstancias que yo estoy. Dios me transformó mi vida, hermanos. Me sacó de las drogas, de los vicios de las mujeres. Y lo más bueno, hermanos, que me ha transformado en perdonar a mis enemigos. Perdonar a los que me odian, a los que me hacen daño. Y no tengo rencor con nadie, bendito Dios. Dios te ama a cada uno, hermanos. A cada uno de ustedes Dios los ama. Dios nos ama, hermanos. Y les hago el llamado, hermanos, que no esperen para estar en una silla de ruedas para venir a los pies de Cristo. Vengan buenos y sanos, que Dios más los bendicirá, hermanos. Gloria a Dios, gracias por escuchar. Yo creo que Él tiene pues mucho que contar todavía. Gracias a Dios nos compartió pues algo de su vida, de lo que está pasando. Démosle palmas a Dios fuerte, como que usted y yo estamos en este lugar. Gracias al Dios poderoso, eterno. Gracias al Dios que nos ha cuidado y nos ha guardado. Y el día de hoy podemos caminar y podemos alabar y levantar nuestras manos para alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? Le doy gracias a Dios por estar acá y gracias a todos los que nos acompañaron. Usted que está en televisión en este momento, internet, yo no sé en qué parte nos está viendo. Quiero decirte algo esta noche para comenzar ya a hablar de parte del Señor. Quiero decirles que tomemos cuenta que Dios está tocando y quiere tocar nuestro corazón, quiere que abramos nuestro corazón, quiere que nos enfoquemos legalmente en lo que Él nos ha llamado, quiere que cumplamos el propósito por el cual fuimos puestos en esta tierra. Dios quiere que nosotros creamos desde hoy en adelante que Él tiene el poder para sacarlo a usted, levantarlo donde usted no se imagina, levantarlo del polvo, levantarlo de la nada. Dios puede hacerlo y convertirlo en un gran hombre, en una gran mujer de sociedad. Dios puede hacerlo. ¿Alguien lo cree? Dígale que está a la par. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. ¿Sabe por qué Dios puede hacerlo? Porque Él es el dueño de los cielos y la tierra. Él es el que hizo las estrellas, Él es el que hizo el sol, Él es el que hizo la luna, Él es el que hizo el viento, Él es el que hizo el agua, Él es el que hizo el fuego. Eso es para usted y usted tiene que entender que es el sello perfecto de Dios. Lo voy a llevar rápidamente con la palabra. Yo sé que está un poquito tardadito, denme un tiempito más. Y yo sé que Dios va a hacer algo poderoso esta noche. Yo sé que Dios va a hacer algo espectacular esta noche. Yo sé que si usted se queda, algo va a agarrar de lo que Dios tiene preparado para su vida.